Pues le doy gracias al Señor de poder tener esta oportunidad de compartir con vosotros acerca de esta temática. Por un lado, en un principio se me pidió que hablara de temas de pareja, en parte motivado por una charla de parejas que di a gente casi tan jóvenes como vosotros, ¿eh? A gente joven, algunos de ellos adolescentes o algo más que adolescentes. Entonces, pues se me pidió que pudiera dar una charla también sobre pareja y abundar un poco más. Lo que ocurre es lo siguiente. Muchos de los que estáis aquí, el tema de la pareja es imposible de desvincular de vuestras circunstancias. Claro que me puede decir, en cualquiera, sí. Pero no es lo mismo el tema de pareja en una persona que va haciéndose mayor, que va cumpliendo años y todavía no tiene pareja, no se ha casado o ha tenido relaciones o intentos de pareja que no han salido bien, o incluso una persona que ha estado casada pero la cosa fue mal. Entonces, hablar de pareja a personas que tengan o han pasado por circunstancias de este tipo condiciona mucho las cosas. Para mí sería fácil simplemente hablar de temas de pareja y vida matrimonial. Algún detalle tocaremos, pero no es en lo que más me voy a meter, curiosamente. ¿Por qué? Porque si me meto en eso y no hablamos de algunas cuestiones, incluso psicológicas, que tiene que ver con la situación de personas que ya no son tan jóvenes y se encuentran en una situación, no sé cómo decir, no me gusta decir de soledad, aunque se sientan así. Pero digamos de no haber cuajado aún con una pareja o haber mantenido una familia en la que se estuvo, eso condiciona todo. Yo os tengo que pedir algo. A mí me gustan las distancias cortas, porque en las distancias cortas las personas se relajan, puedes hablar con tranquilidad y la persona no se pone en guardia, porque veo e intuye pues, que no quieres meterle el dedo en el ojo. Entonces los que me conocen saben que a mí no me gusta tocar heridas por el simple hecho de hacer que escuezan. Pero hay algo que sí es bastante importante. Cuando el hombre, al principio de la Biblia, a Jesús cuando le preguntaban a veces por ciertos temas, dice al principio era así, hay que irse a la base. Cuando uno no se va a la base, es facilísimo divagar, ir por aquí, por allí, y al final te quedas como en un terreno en el cual no tocas suelo. Cuando el hombre al principio de la creación mete la pata, desobedece a Dios y eso tiene consecuencias gordas, ¿recordáis qué fue lo primero que dijo Dios? ¿Alguien lo recuerda de los que están aquí? No, después de la caída. Efectivamente. Y Dios lo sabía perfectamente. Pero lo primero que Dios le pregunta al hombre después de la caída es, ¿dónde estás? Y yo voy a tocar algunas cuestiones, no con el ánimo de desnudar el alma de nadie ni de exponer a nadie, sino con el ánimo de identificar dónde estás. Si uno no sabe dónde está, no va a saber a dónde ir, a dónde quiere ir, y no va a poder identificar lo suficientemente bien como para tomar decisiones que te lleven al puerto al que seguramente tú quieres llegar. Entonces, la primera pregunta que hay que responder es, ¿dónde estás? Entonces, hablaremos algo acerca de eso. ¿Cuál es tu situación real? Y no es exactamente lo mismo tu situación real que la situación que tú te cuentes a ti mismo. Uno de los principales problemas, que déjame utilizar la palabra single, que tienen las personas en situación de single es el exceso, esto le pasa a todo el mundo, pero el single tiene un exceso enorme
de discursos hacia sí mismo. La cantidad de cosas que te cuentas a ti mismo son enormes, son permanentes y te haces mucho caso. Te crees lo que te cuentas. Eso quiere decir que si el discurso que tú te das a ti mismo es muy ajustado y muy equilibrado y muy realista, estarás en una situación de equilibrio. Pero como te cuentes milongas que no sean reales, sin darte cuenta, la marea te va llevando y es como cuando te va llevando la corriente y no te das cuenta. En una ría, por ejemplo, los que hayan nadado en una ría saben. Estás como así, cuando te das cuenta dices, oye, pues si yo estaba allí, ¿cómo ahora aparezco aquí? Eso pasa con las cosas que uno se cuenta, se las cree, tiene un mundo interior muy grande y cuando esos discursos internos que se da no se ajustan a realidad, va a llevar a una serie de desvíos, de desvaríos, de modificaciones de la realidad que te van a hacer vivir en tus propios mundos de yuppie. Y yo necesito tener esta tarde la libertad de poder hablar en estos términos. Porque una cosa es la realidad y otra cosa es la idealidad que uno se monte. Y de la distancia y objetividad que haya entre esos dos mundos, el real y el ideal, va a depender mucho de lo que tú eres y de donde tú estás. Y yo tengo que decir esto. Sabéis que a nivel psicológico hay una serie de trastornos que se llaman trastornos dismórficos, en el sentido de que una persona se puede ver en un espejo y las conclusiones que llega o que toma de su propia imagen no son reales. Hay personas que tienen una delgadez extrema, pueden sufrir de anorexia, se miran en un espejo y se ven gruesos. Hay personas muy musculadas y con poca grasa que pueden pesar 100 kilos, esos son armarios empotrados, y se ven en un espejo y se ven pequeños. Todavía no se ven lo suficientemente grandes y fuertes. Este tipo de trastornos, estoy hablando en términos sencillos, se llaman trastornos dismórficos, en lo que la autopercepción que una persona tiene de sí misma, a pesar de tener una imagen real enfrente de un espejo, está alterada y no es conforme a la realidad. Bien, eso te puede ocurrir a ti en cuanto al concepto que tú tienes de ti mismo, o de saber cuál es tu situación, o saber dónde estás. No estamos hablando de tu apariencia, estamos hablando de dónde estás, quién tú eres. Nosotros, y algo de esto tengo que hablar también, hay algo que es fundamental y parte de la solución va por aquí. Todos tenemos o necesitamos una identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién eres tú? Y aquí volvemos a lo mismo de antes. Una cosa es tu identidad real y otra cosa es el personaje que tú te crees que estás interpretando y que a lo mejor no se corresponde con la realidad. Hay veces que pensamos que los demás nos ven de una determinada manera cuando en realidad no es así. Todo el mundo te ve de una determinada manera o tiene un concepto de ti, pero tú crees que estás haciendo otro papel. Eso sería un tipo de trastorno dismórfico, pero no frente al espejo. No frente a un espejo como el que tú te puedes mirar, sino frente a un espejo social. Por un lado necesitamos decir, el concepto que tú tienes de ti mismo está muy mediatizado por los demás. Esto es fuente y origen de muchas problemáticas. Por ejemplo, de cuestiones que tienen que ver con lo que ahora está de moda de género. Si un niño desde que es pequeño, y muchas veces ocurre dentro de la familia, bueno, este niño es que es un poco nena, es una nenaza, ese tipo de cosas. Desde que el niño tiene conciencia de sí mismo, a veces familiares directos le hacen ver eso, él cree que esa es su identidad. Cuando ese niño crezca te va a decir, yo es que siempre fui así. No es que siempre fue así. Es que desde que tiene conciencia de identidad o de reflejar su yo en terceros,
le hicieron verse con ese espejo, aunque no sea así. Nosotros, el concepto que tenemos de nosotros mismos, en muy buena parte, está mediatizado por los demás. Necesitamos a los demás porque es que si no, no tienes un espejo real en el cual mirarte. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que todo eso está mediatizado también por los mensajes que nosotros nos damos a nosotros mismos. ¿Qué pasa con una persona que tiene el anhelo de encontrar pareja y no la ha encontrado? Y que, pues las personas que le han gustado, pues a lo mejor le han dado calabaza. Ese tipo de cosas genera una serie de traumas o una serie de frustraciones, pero que no ocurren tal cual yo lo cuento. Es decir, tú tienes un anhelo, haces un intento, te dan calabaza, pues bueno, ya está, a ver si surge otra cosa. No es tan simple. Cuando a alguien le ocurre una cosa así, en medio de estos hechos que yo estoy describiendo, hay una cantidad de discursos internos que la persona se da que va a condicionar el resultado de esas cosas que han pasado. Si complico mucho la cosa al explicarlo, me levantáis la mano y yo trato de bajar el nivel. Y voy a intentar hacerlo masticable. No sé si me estoy explicando. Pongo este ejemplo, podrá reflejar el caso de alguien que esté aquí o no, pero se puede extrapolar a otras cosas. Es decir, hecho objetivo. Me gusta alguien, intento, me da calabazas y la cosa no ha salido. Te puede llevar la frustración de que lo que tú querías, pues no lo has conseguido. ¿Qué es lo que pasa? Que esos hechos, en esos discursos que tú te vas a dar, la forma de interpretarlos o de filtrarlos en tu interior, va a condicionar la imagen que tú tengas de ti mismo, la interpretación que tú hagas del mundo y muchas decisiones que tú tomes. Por lo tanto, es fundamental y es muy importante una valoración objetiva de las cosas y que uno cuide lo que se cuenta a sí mismo. Uno puede ser total y absolutamente el peor enemigo de uno mismo. Porque te puedes contar cosas que te van a destruir. Cuando a una persona le pasa esto, sigo con este ejemplo, que pudiéramos poner otro, pero sigo con este ejemplo, si a una persona le ocurre algo así, puede ser que a la primera no tire la toalla y que al tiempo le guste a otra persona. Pero si le vuelve a ocurrir lo mismo, el discurso interno va a ir en la misma dirección, pero seguramente peor. Si la persona empieza a pensar que no lo consigue porque me falta esto, si yo fuera así, si fuera asao, ¿por qué no se ha fijado en mí? ¿Qué es lo que me puede faltar? Entonces la persona empieza a fantasear con lo que cree que le falta para conseguirlo y procurar o conseguir a la persona que no ha podido o vuelve a echar la caña de pescar, vamos a decirlo así. Pero empieza a trabajar en lo que cree que le falta. Y ahora, ¿qué pasa cuando la persona empieza a trabajar en lo que cree que le falta? Pues que a lo mejor no es lo que se está diciendo. Si dices que claro, ya me estoy haciendo mayorcete y ya pues la curva de la felicidad, ¿no? Entonces yo creo que ir a un gimnasio, y no quiere decir que el aspecto físico no pueda ayudar. El problema es que la persona piense que ahí radica el punto clave. Y se podrá dedicar a eso. O que la persona piense que es que soy una persona tímida y si yo fuera un poco más extrovertido, pues entonces igual sería diferente. Y ahora la persona empieza a esforzarse en función de los discursos internos que se dé. Y si acierta, bien. Pero como no acierte, empieza a construir un personaje, y dejadme utilizar esta palabra, grotesco. ¿Por qué grotesco? Porque las cosas que piense que le faltan, que obedecen a los complejos que va creando en función de esos discursos internos,
va a tratar de compensarlos, y si ya te vas viendo con una cierta edad, te vas a empeñar tanto que al final puedes hacer de ti mismo un collage extraño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en vez de ser tú, eres un personaje. Un personaje que actúa en función de unos discursos que tú te has dado a ti mismo, que a lo mejor nadie ha verificado porque crees que solo te escuchas tú, y hay gente que a lo mejor lo ve, pero te respetan y no te dicen nada. Y ahora empezamos a interpretar roles en función de todo este puzzle que acabo de montar. Lo que salga de ahí es casi como tirar un dado. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que esta persona, cuando empieza a trabajar socialmente el personaje que se ha inventado, no funciona con normalidad. Primero, porque el personaje que va a querer poner en marcha no es el suyo, está forzado en función de sus complejos, y para colmo va a querer verificar que lo esté haciendo bien. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a una persona así? Que está en grupo, pero no está incorporado en el grupo. Está pendiente de sí mismo y está como viéndose desde fuera para asegurarse que está interpretando el personaje con el que ha fantaseado. No sé si me estoy explicando. La psicología humana es complicada, lo sé. No somos simples. Pero no sé si me estoy explicando. Entonces, imagínate una persona que por traumas, frustraciones, complejos, se da discursos que no son reales, trata de compensar lo que considera que son sus propios complejos, trata de trabajarlo de alguna manera o trabajar lo que cree que son sus puntos fuertes para ver si hace olvidar sus complejos. En fin, cada uno tiene su forma de reinterpretar todo eso. Y ahora, pues cuando hay gente o cuando encuentra un ambiente, tiene que poner en marcha el personaje que se está creando. Y al final ni estás con gente ni estás con nadie, porque estás pendiente de ti. Estás constantemente pendiente de qué es lo que los demás están pensando de ti. Si estás haciendo lo que tú has pensado que ibas a hacer. Y aquí ya, según lo que cada uno se haya contado, pues así puede ser. Y te encuentras cosas que son propias de un adolescente y no de un adulto. Porque una persona así va a estar pendiente de cómo se sienta en una silla. Si cruzo las piernas, si me pongo así o no. Si me he peinado con el flequillo para acá y se me queda así, o ya se me ha ido para abajo. Hermano, puede parecer ridículo, pero funcionamos así. Si el cuello de la camisa sigue planchado, o estás pendiente de, oye, soy tímido y estoy demasiado callado durante mucho tiempo y tal, y entonces ya quiero ser más extrovertido y sueltas cualquier cosa inoportuna, fuera de tiempo, porque no estás pendiente de nada, nada más que de ti mismo. Y entonces ya empiezan unos laberintos y unos recovecos que al final te generan una bruma, una tiniebla, unas nubes, y no vas a saber dónde estás. ¿Me estoy explicando o...? Puede parecer un poco duro. Todos somos un poco así, ¿eh? Esto no es cosa de single. Esto es cosa del ser humano. Pero sí es cierto que determinadas circunstancias de vida pueden hacer que funcionemos de una forma un poco más exagerada de lo que es relativamente natural. Cuando una persona ha sido rechazada en una relación de pareja, y no solamente estamos hablando de personas que no se hayan casado, cuando una persona, y en este aspecto me gusta ser claro, a veces dentro de contextos cristianos, una persona divorciada, le pone la etiqueta, está divorciada y ya parece que lleva como un San Benito. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Porque hay personas que están divorciadas, pero es que han sido víctimas de situaciones y de verdaderas tragedias. Y si una persona que ha sido víctima, tú vas ahora y está divorciada. No, es que siempre hay culpa de los dos. Y ahora venimos con esa especie de sentencia salomónica. Y, hombre, claro, el que esté casado o haya estado casado, hombre, ¿en qué matrimonio no tiene un desacuerdo o una cierta discusión? Y ahora alguien te va a decir, siempre hay
culpa de los dos, pues la tendré. Si era una persona poco humilde, pues la tendré. Pero al margen de que en todas las parejas siempre hay algún tipo de desacuerdo, hay personas que en familia, en matrimonio, han sido verdaderas víctimas de abusos de muy distinto tipo. O simplemente todo parecía que iba bien, pero aparece una tercera persona y ahora te encuentras con que te abandonan. Y eso hay que digerirlo. Porque la persona que vive una circunstancia así es como el ejemplo que hemos puesto antes. No es simplemente, parecía que no pasaba nadie, de buena primera se ha ido con otro o con otra. Esos son los hechos. Pero hay que meter todos los discursos internos que una persona que sufre eso se mete. Cuando una persona pone toda la carne en el asador por un matrimonio y ahora de buena primera te abandonan, donde tú estabas poniendo tu esfuerzo, tu mira, edificando, y ahora te abandonan, eres una víctima. Pero la persona lo vive como que la han despreciado por otra persona. Y no es fácil digerir y equilibrar dentro de ti que te desprecien, que te minusvaloren, porque se ha encontrado a otra persona que quien te produce esa agresión, o quien era tu pareja, considera que le llena más que tú, o que le gusta más que tú, o que vale más que tú, o lo que sea. Eso expone a la persona a una sensación de comparación, a una sensación de ya no valgo, a una sensación de me han apartado, de me han dado de lado, donde los discursos de la persona pueden ser también letales. Pueden ser letales. Porque las respuestas que se dé una persona que sufra una cosa así, como los discursos internos que se dé, sean falsos o autodestructivos, esa persona va a quedar enganchada a unas cadenas que le va a costar muchísimo trabajo salir de ahí. ¿Tiene algo en común el primer caso que hemos contado antes de la persona que quiere y no consigue con el caso de la persona que ha sido dejada de lado? Y que no es ninguna tontería, ¿eh? Cuando hay una familia formada, años a lo mejor de matrimonio, un trabajo de hogar, te has esforzado porque tu casa vaya adelante y de buena primera te desprecian para irse ahí y te queda, eso no es ninguna tontería. No le podemos quitar a eso la gravedad que eso tiene. Pero ayudar a una persona así significa que tampoco la puedes dejar al arbitrio de los discursos que se va a dar bajo un estado emocional alterado. Seguramente hayáis escuchado una vez que cuando uno está emocionalmente alterado, no es el mejor momento para tomar decisiones. Y eso es sabio. Pero también permitidme completar un poco más la frase. Cuando uno está emocionalmente alterado, es el peor momento para que te sueltes muchos discursos internos. Vas a ser tu peor enemigo si haces ese tipo de cosas. ¿Qué tiene en común el primer caso con el segundo? Situaciones que te van a generar unos complejos internos, unas sensaciones de falta de autoestima y minusvaloración que te van a llevar a modificar la identidad que tú tienes de ti mismo. Entonces, nos podemos encontrar con una persona que no sabe dónde está, y esto viene acuciado y esto viene incrementado en que si tienes una edad, ¿qué hace una persona cuando se le abandona y te das cuenta que todas tus amistades y todo tu círculo están casados, tienen su familia, ahora con cuál de ellos sales? O te pega gente de 20 años y tú tienes 40 y tantos o 50. Entonces empiezas a intentar encontrar tu lugar y no es tan fácil. Alguien te presenta a una persona que a lo mejor es soltera o a un grupo de personas que son solteros en un contexto cristiano, no debería ser tan así, y te encuentras
Pues gente de 50 años que tratan de aparentar que son muy juveniles, que todavía se conservan bien como para comerse el mundo y quieren vivir la vida loca. Que eso también tiene sus historias psicológicas y no me voy a meter en ellas. Pero el mito de la abuela rockera se conoce hace mucho tiempo. Y eso también genera una serie de cuestiones. Una persona tiene que aprender a asimilar objetivamente circunstancias que no puede controlar, pero tienes que procurar no desnaturalizar tu normalidad, la normalidad de vida, ni los estadios de vida donde tú estás. Y permitidme que hable, y no estoy ni pensando en nadie ni nada. Pero si yo tengo, bueno, yo estoy a punto de cumplir 50 años. Pero si yo tengo 50 años y para tratar de pensar que no se me ha pasado el arroz o que no estoy tan mayor, trato de vivir, comportarme o vestirme como si tuviera 18, las personas que tengo alrededor no me van a ver como una persona madura. ¿Y qué es lo que pasa cuando las personas que tengo alrededor no me ven como una persona madura? Y aquí ya vienen los truquitos para ligar. Que si en un entorno, si yo quiero construir mi vida junto a una persona, quiero formar una familia, tengo la esperanza de un matrimonio, o no quiero pasar el resto de mi vida como single, si eres una persona que procuras llevar un orden natural en tu vida, y ahora daré una base bíblica para esto, y procuras madurar y labrar quien tú eres, eso te va a hacer atractiva, una persona atractiva para el entorno al que seguramente tú aspires. No sé si me estoy explicando. Si tú quieres encontrar una persona que no sea un niño pequeño, o una persona con características, vamos a decir normales, que decir que una persona sea normal no quiere decir común. Lo común no siempre es normal. Normal tiene que ver con norma, común tiene que ver con multitud. Y cada vez menos personas normales, hay que reconocerlo. Común, vamos, a cientos. Pero personas normales cada vez menos. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú quieres aspirar a formar una familia y aspiras a que una persona normal se fije en ti, puede parecer de perogrullo, pero tú tienes que ser una persona normal. ¿O crees que una persona normal no detecta a leguas a alguien que no lo es? Cuando Dios creó al hombre, lo primero que hizo, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Estoy leyendo ahora mismo literalmente Génesis 2:15. Después de poner al hombre en el huerto del Edén para que lo labre y lo guarde, dice en el 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Primero hay que labrar y guardar. Y luego, de forma natural, Dios te dará la ayuda idónea. Si yo no procuro labrar mi vida, mi corazón, si yo no me guardo a mí mismo, a lo mejor si Dios no me da mi ayuda idónea es porque Él está librando de mí. No sé si me explico. Porque os dije que iba a hablar claramente, ¿no?
Porque normalmente cuando uno pasa por una circunstancia difícil, uno en sus discursos siempre tú eres el centro del mundo. Y si eres cristiano, porque Dios permite que vea lo que ha pasado y tal y cual. Y recupérate. ¿O quieres que Dios ponga a alguien en tu entorno para que tú te lo cargues con tus complejos? A lo mejor Dios tiene que liberar a la gente de ti. Por eso, hermano, es que si una persona normal tú la pones con un niño pequeño, esa persona tiene un lastre. Uno tiene que identificar primero dónde está. Cuando uno identifica dónde está, es cuando uno tiene que identificar a dónde quieres ir. Y cuando uno identifica a dónde quiere ir, uno tiene que reconocer o uno tiene que valorar qué provisiones necesito para llegar al puerto donde quiero ir. No sé si me explico. Vamos a poner el ejemplo de un viaje, por si estoy complicando mucho la cosa. Si yo quiero viajar, primero tengo que saber desde dónde salgo. Segundo, tengo que saber a dónde quiero llegar. Y tercero, necesito provisiones para el camino o gasolina, lo que tú quieras. Pero tienes que visualizar el proceso completo. Porque si no, lo único que tienes son caprichos. No tienes objetivos. No estás haciendo nada por un objetivo. Simplemente tienes caprichos. Y cuando una persona tiene caprichos y no objetivos, estamos hablando de un niño. El apóstol Pablo le tuvo que decir a los corintios una vez: os tuve que hablar como niños. No os puedo hablar como adultos. Dice, pues no habéis madurado. Y os tengo que dar como leche espiritual. Hermano, una familia, una pareja, cuando se hace conforme a la voluntad de Dios, es una cosa seria. Tan seria como que necesita provisiones para el viaje. Tan seria como que se necesita saber a lo que se va. Y saber que no todo el mundo es el mejor compañero de viaje. Si quieres conocer a una persona, viaja con ella un ratito en el coche. ¿No habéis ido a campamentos? Algunos que estáis aquí habéis estado en campamentos, ¿no? Y cuando veis un grupo en el coche, ¿no se aprende a conocer un poco más? ¿Quién tiene que hacer pipí cada 10 minutos? ¿Quién tiene que ir delante porque si no se marea? Y tiene que echar el asiento todo para atrás porque tiene que estirar las piernas. ¿Exagero o no? Es decir, pues si eso es un viaje en un ratito en coche, imagínate en el viaje de la vida, hermano. Ninguno somos perfectos, pero uno tiene que saber labrar para poder estar preparado para un viaje así. Uno tiene que labrar. Lo que no se labra no fructifica. Tienes que preparar la tierra. No quiere decir que te vuelvas egoísta. Quiere decir que tienes que preocuparte, y si eres creyente, tienes que prestar atención qué es lo que considera las Escrituras, la Biblia, qué considera Dios que una persona es madura. ¿Qué considera Dios que es ser fructífero? Y procurar ser una persona fructífera para Dios. Yo te puedo asegurar que si eres una persona que quiere un verdadero creyente en tu vida, si te preocupas por tus frutos espirituales y por ser una persona madura, eso te va a hacer atractiva para una persona que valore eso. Si a mí lo único que me preocupa es mi apariencia física y me preocupo por ella, ¿quién se va a fijar en mí? No es que no se fije nadie, pero se fijará en mí alguien que lo que más le importa sea la apariencia física. ¿Pero qué va a pasar cuando se me arrugue el pijama? Porque a todos se nos arruga el pijama. ¿Se acabará el viaje ahí? Uno tiene que saber qué cosas son buenas bases
que es permanente, identificarlo, procurarlo con determinación y trabajar por eso. Y vuelvo a insistir, no es lo mismo ser una persona caprichosa que una persona que sabe lo que quiere, porque los fundamentos son buenos y no se conforma con menos. Algunos de los que estáis aquí sabéis que a título particular y personal, hay gente en la iglesia que lo sabe, pero yo hago bastante consejería. Pasa, cuando hago consejería, pues no le dice a todo el mundo, oye, que estaba aconsejando a fulano, a mengano, no lo publicita, obviamente. Y la misma consejería te va enseñando cosas, vas aprendiendo cosas. Es sorprendente la cantidad de matrimonios y familias que están formadas, ¿cómo diría? No por decisiones conscientes, sino que se han dejado llevar. Tratas con una persona, te va gustando, me gusta, te gusto, estamos a gusto juntos. Aparece un torrente químico que es muy explicable biológicamente. Y hay muchas relaciones que comienzan casi por dejarse llevar, pero con muy poca cabeza. Y hablo de familias cristianas y no cristianas. Claro, cuando esto ocurre así, estamos soltando botellas al mar y a ver a dónde llegan. Eso es jugar una lotería bastante arriesgada, porque está en juego tus emociones, tu alma, tu integridad psicológica, tu identidad. El tema de la identidad, lo que pasa es que ya estoy viendo aquí el reloj y me está acusando. Además, me gustaría dejar un tiempo para preguntas. Bueno. El tema de la identidad es muy interesante. El asunto de la identidad, además bíblicamente, es para estudiarlo tranquilo. Ahora luego os leeré un versículo. Mirad, porque os queda una idea. Quien aspire a tener una pareja en condiciones, que procure en labrarse y en guardarse. En temas de pareja, y creo que se lo dije a los jóvenes, yo he conocido matrimonios y familias de estas que los padres son de estas que tú dices que les falta un hervor. O sea, que ninguno de los dos está muy centrado. Y a lo mejor tienen un niño o una niña. Oye, y son personas que a lo mejor en muchas cosas de su vida son un desastre, pero cuando te dicen, fulanito me gusta para mi niña, fulanito me gusta para mi niño, oye, para eso no son tontos. Para eso de tonto no tiene ni un pelo. Y a lo mejor el resto de facetas de su vida es un desastre. Y he conocido unos pocos de casos así. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo todos tenemos una intuición de lo que tiene valor de cara a una pareja. En el fondo todo lo tenemos. Lo que tú no quisieras para un hijo tuyo, lo querrías para ti. Un hermano ya partió con el Señor, muy mayor, tenía una frase que me llamaba la atención. Hablando de la televisión, él dice, no veas en la tele algo que no quisieras que viera tu hijo. Y eso te guarda tu mente de muchas cosas. Vamos a trasladarlo al ámbito de la pareja. Cuando algo que tú no querrías para un hijo tuyo eres capaz de pasar por eso, es porque los discursos internos que te llevas dando desde hace mucho tiempo te han hecho ponerte en oferta de tal manera que tú mismo te estás despreciando. Y eso te puede llevar a tomar muy malas decisiones. Y si eres creyente y te das cuenta de lo que el Señor Jesucristo pagó por ti con su propia sangre para redimirte para Dios y perteneces a Dios, ¿por qué te pones de oferta? Tu vida es valiosa para Dios. Si tu vida es valiosa para Dios, la primera persona que tiene que darse cuenta de eso eres tú mismo. Y no en un sentido egoísta
o de presunción, yo valgo. No, todos tenemos nuestras debilidades. Pero si yo sé que soy valioso para Dios y soy hijo de Dios, voy a tener mucho cuidado de entregar mi vida, que pertenece a Dios, a cualquier persona. De entregar mi tiempo, de entregar mi comunicación, de entregar mis recursos materiales. Una mala relación puede ser como estas plantas que dejan seco todo alrededor. Te consume el alma, te consume las ilusiones, te consume el yo, te consume el dinero, lo que tengas en el banco, te pueden quitar una casa, te lo quita todo. Te pueden quitar unos hijos, te dejan seco. ¿Cómo puede uno recuperarse de todas esas cosas? Identifica dónde estás. Identifica, y quiero ser pesado con esto, ¿a dónde quieres llegar? Con capricho. Y a partir de ahí, mira para ese viaje que necesitas tener en la alforja. Lábrate, prepárate para ser una persona fructífera. Guárdate. Hay muchas cosas que si tú te guardas a ti mismo, te va a hacer un mejor regalo para la persona a la que te entregues. Y no te entregues a cualquier persona, como si tú fueras un chollo de €1 en un chino. Estas cosas que pueden parecer de cajón, estas cosas que pueden parecer casi de perogrullo, que no habría por qué decirlas, ¿sabéis por qué tengo que remarcarlas? Porque unos discursos internos mal dichos y repetidos en el tiempo te pueden volver muy insensato. Las cosas más simples, más lógicas, más razonables, uno deja de verlas cuando se mete una cantidad de información interior enorme. Esto es importante. Espero, y hay algunas cosas que me he guardado, pero yo espero que algo de lo que estamos tocando te permita reflexionar y te permita tomar nota. El tema sería enorme, es mucho más largo de lo que yo estoy comentando aquí. Ahora, cuando una persona sufre frustraciones por complejos, porque le han dado calabaza, o porque quiere casarse y no encuentra y pasa el tiempo y cree que se le pasa el arroz, o porque la han abandonado, o porque han abusado de ella, este tipo de cosas que hemos descrito antes, esa persona tiene mucha facilidad para despersonalizarse y de alguna forma tiene que reconstruir su identidad. Y en parte tiene razón, sobre todo para quienes formaron una familia. Mira, cuando una persona está soltera, tú tienes una identidad o un concepto de identidad. Conoces a otra persona que tiene su identidad. Pero es muy curioso que cuando tú te casas, se adquiere una identidad de equipo. Una identidad colectiva. No sé si me estoy explicando. Como estoy tocando algunos temas que son psicológicos, estoy evitando terminología técnica, porque si no a lo mejor pues no me explico y me miráis con cara de mentero y a lo mejor no. Es decir, esto que se dice que el todo es más que la suma de las partes. Es decir, un matrimonio no es la identidad de uno y la identidad de otro. No, un matrimonio es una identidad matrimonial, digamos de equipo, y además la identidad de cada uno. Es cierto que hay matrimonios que no llegan a alcanzar una identidad de equipo. Entonces, a veces te encuentras matrimonios donde está la identidad de uno por un lado y la de otro, comparten techo, comparten rutinas, comparten cosas, pero no llegan a desarrollar una identidad de equipo. Y yo quiero invitaros a que no os conforméis con menos. Cuando un matrimonio, una pareja consigue desarrollar una identidad de equipo, cuando una persona te mira a ti, no solamente ve
tu identidad, está viéndote como equipo. Y esto tiene ventajas en distintos niveles. Primero, protege de terceras personas. No sé si me explico. Si una identidad particular o singular se insiste mucho en un matrimonio y no hay identidad grupal, esa persona que insiste en la suya no está guardando el huerto completo. Porque de alguna forma llama la atención no como equipo, sino está llamando la atención en un sentido individualista. Esto tiene consecuencias prácticas, que no es el tema y no me puedo alargar en exceso. Pero tiene consecuencias prácticas, por ejemplo, en un trabajo. En mi trabajo, ¿soy Efraín, un hombre casado de familia, o soy Efraín y punto? ¿Me explico? Si yo en mi trabajo fuera solo Efraín y punto, y lo único que se ve es Efraín y su identidad, eso me puede exponer a ataques de terceros. ¿Me estáis entendiendo, verdad? Pero en mi trabajo, y gracias a Dios es así, saben que soy una persona casada, mi hija ha estado en mi centro, la hija de Efraín. Cuando mi mujer ha estado estudiando oposiciones, me han estado preguntando por mi mujer, es decir, yo en mi trabajo, las personas que me conocen de años y tal, yo allí tengo una identidad de un hombre que trabajo allí, pero al mismo tiempo de familia. Hasta la conserje que se ha jubilado me preguntaba por mis hijas casi todos los días. ¿Eso quiere decir que es imposible que alguien ataque en esa circunstancia? No, pero os puedo asegurar que eso ya pone una verja. Eso ya pone una verja. Pero no solamente en este caso, sino en otras cosas también. Es importante, en el caso de un ministerio en una iglesia, sí es cierto que hay ministerios que tienen una parte individual, pero si en un ministerio de iglesia pues solamente es la identidad de una persona y no matrimonial y tal, pues eso también pues puede exponer a ciertos ataques. Pero también es cierto que cuando hay una identidad matrimonial, eso lleva a que las personas puedan ver, y cuando digo personas no solamente de tu entorno iguales que tú, sino los hijos y los hijos de amigos tuyos, empiezas a ser un ejemplo para otras personas. Y hay veces que no te das cuenta, pero de vez en cuando te van a llegar ciertos flashes o cosas que dice la gente, tú dices, aquí hay algo que los demás ven y para mí es una normalidad. Una identidad matrimonial como equipo, no solamente identidades individuales. Ahora, ¿qué pasa en el caso de una pareja o un matrimonio que se rompe o que una persona es víctima y se pierde, en el caso de que la hubiera, esa identidad como equipo? Te quedas tú. Pero no puedes pensar que si tú has quedado solo, o si te han abandonado, o te han dejado aparcado, no puedes pensar que tú no tengas identidad, que la tienes. Tú tienes un sentido, una identidad como persona que no puede ni depende al 100% de otra. Si hay un proyecto común, sí puede haber una identidad colectiva. Pero si eso se rompe, tú no puedes quedar despersonalizado. Tienes que encontrar dónde estás, tienes que tomar una conciencia de quién tú eres y darte cuenta de que tú eres una persona también. Y darte cuenta de que no has perdido tu esencia como persona. A lo mejor tienes que recomponerla. Hay cosas que restaurar, hay cosas que recomponer, pero no te conformes a quedar sin identidad y despersonalizado porque hayas sido víctima de una persona. El juego de identidades es fundamental. Entre otras razones porque una identidad no es una etiqueta con la que se nace y se mantiene, hay cosas que sí, pero una identidad sí se forma. Por eso he hablado de labrar y guardar. Por eso incluso en un matrimonio o en una familia,
uno también tiene que labrarse y guardarse, porque si tú en tu propia identidad personal aportas valor a esa familia, lo que tú te enriquezcas, estás enriqueciendo a la familia también. Y si por casual circunstancia terminas siendo víctima de que se destroce un hogar, tú sigues siendo tú. Cuando utilizo estas expresiones, espero que no se me malinterprete, porque no son expresiones de película. Tú eres tú, lo que te diga tu corazón y tal y cual. Escúchate a ti mismo y tal. No me estoy refiriendo a eso. Lo que estoy diciendo de que tú eres una persona que si tuviste unos padres, vamos a decir, normales, no todo el mundo los tiene, se han preocupado por ti, tú vienes con unas características genéticas que imprimen un carácter, te fuiste desarrollando, te alimentaron, a lo mejor te dieron unos estudios, fuiste creciendo, has tenido tus hobbies, te has ido enriqueciendo. Es decir, tú eres una persona que se ha ido formando. Y si eres víctima de alguien que te ha despreciado, que te ha abandonado o que ha roto lo que estabais construyendo, ¿qué pasa? ¿Todo lo que has construido en ti durante todo ese tiempo ya no existe? Hay que tomar conciencia de que tú no eres una ruina. Y de eso también hay que tomar conciencia. Tú no eres una ruina de persona. Hay algo que se ha construido. Habrá que ver hasta dónde se construyó y a partir de ahí seguimos construyendo. Porque cuando tú labres y recompongas, eso te hará una persona normal. Y si procuras madurar, habrá personas normales que te echarán cuenta. Pero ¿qué pasa si mis discursos son infantiles? Y volvemos al primer ejemplo que puse. Y empiezas a sobreactuar, a hacer cosas que no tienen que ver ni con tu esencia, ni con tu carácter, ni con nada. Estás con gente, pero te estás mirando nada más que a ti mismo. Estás valorando a todo el mundo no por cómo es, sino si te echan cuenta a ti. Nada más que hay que ver que cada vez yo quiero una cosa se hace lo que dice fulano, menganito. Y empezamos con cosas que son propias de los niños chicos. Cuando uno se cuenta esas cosas y actúa así, tú crees que los demás no lo ven. Crees que esos discursos son tan tuyos que solamente los ves tú. Pero hay indicios que los demás están viendo. Como los padres que dije que para ciertas cosas no son tontos. Entonces a lo mejor no te lo van a decir, pero la gente lo ve y lo intuye. Y un día te preguntará, ¿por qué no encuentro a nadie? Pues porque a lo mejor estás haciendo el niño pequeño y todo el mundo se da cuenta aunque no te lo diga. Pero cuando procuramos ser personas normales, nos labramos, nos guardamos, maduramos. Y cuando digo madurar, no quiero que parezca que esto signifique ser egoísta. Porque una persona que madura es una persona que es feliz cuando los que tiene alrededor, sus cercanos, están bien. Y aprendes a encontrar felicidad en que la gente que está a tu alrededor, los tuyos, tu familia, estén felices. Ya no es estar bien yo, sino que los demás estén felices. Cuando digo felices no me refiero a darle los caprichos a todo el mundo. Hago algunas aclaraciones. Pero cuando una persona va madurando y disfruta que las que están a su alrededor estén bien, esa persona vale. Esa persona ha madurado. Esa persona está en condiciones de construir. Y esa persona va a ser atractiva para otras personas normales. Por eso es importante ser uno honesto e incluso si necesitas una persona que te diga la verdad, una persona que tú sepas que te quiere, no tengas miedo de decir, ¿cómo se me ve desde fuera? Que tú sepas que una persona que lo que te diga es con honestidad y no por derribarte. Una conversación entre tú y ella. Porque a lo mejor te dice, mira, se te ve con poco carácter. Se te ve que cedes a todo. O se te ve que por aparentar carácter estás queriendo afirmar tu carácter simplemente por ser caprichoso y no ceder nunca. No sabes estar con los demás. Porque no he querido ser incisivo, pero la persona, déjame utilizar esta palabra, una persona solterona es muy especial, ¿eh? Porque tienes una edad, a lo mejor vives sola, y entonces te sientes seguro en tu mundo, y tu mundo es como tú quieres. Entonces las cucharas están en el primer cajón
Porque tú has querido que estén en el primer cajón y eso es lo normal y las cucharas tienen que estar en el primer cajón. Y si vas a un sitio donde las cucharas están en el segundo cajón, pues tú ya no vas a estar cómodo. ¿Me explico? Lo que quiero decir que una persona, cuando lleva años que a lo mejor está viviendo sola, si en vez de preocuparse en labrarse, en guardarse y en tener un objetivo de madurez, a veces se llegan, porque estas son respuestas que se dan en los discursos internos. Algunas de las cosas que yo estoy contando, hermano, es después de hablar con personas que cuando son honestos te cuentan la verdad. Como me han abandonado, como me han dejado, o como me han dado calabaza, pues si no me quieren, pues me quiero yo. ¿Quién me va a querer mejor que yo a mí mismo? Entonces llegan a estas conclusiones y su espacio de seguridad lo encuentran pues en su casa, si es su casa, todo está como ellos quieren. A veces se vuelven personas casi con un TOC, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esa persona cuando sale de ese entorno quiere ese control tenerlo fuera del entorno. Y les pasa exactamente lo mismo que le pasa a un niño que es hijo único pequeño. Un niño pequeño que sea hijo único, yo en mi trabajo, además se distingue perfectamente en los niños que los tienen padres que ya son muy mayores, que a lo mejor no han podido tener hijos cuando han querido, llevan años buscando y después de 12 o 15 años viene el niño. Y ahora tienes unos abuelos que son los padres, quieren al niño, lo consienten y tal, hasta que un día el rey, el niño que es el rey, sale de su casa y lo metes en una guardería, en una educación infantil y se encuentra con 15 reyes más. Pues claro, pues tienes la batalla de Aragón contra Castilla, contra... ¿Me explico? Eso en los niños es comprensible. Pero una persona que lleva mucho tiempo en soledad tiene tendencia a eso. Además considera que lo merece porque ha sufrido mucho o porque no le ha ido como a los demás. Y estas son cosas que se dicen en los diálogos internos. Y terminan encontrando justificaciones para ser caprichoso y poco maduro. Y eso conlleva que los demás lo ven, pero a lo mejor no se lo dicen. Pero cree que los demás no lo notan. Y empiezan a actuar frente a los demás. Y volvemos a los bucles que hemos dicho antes. Y pasa un año, y pasa otro, y pasa otro, y pasa otro. Y es un status quo. Y no vas a ningún lado. ¿Y por qué estoy hablando de esta manera, querido? Porque si no se toma conciencia de una realidad, no se cambia. Y una persona en esta circunstancia que se quiere a sí misma, se protege de los palos que se ha llevado, pues cuando sale de ese entorno tiene tendencia a que el entorno de seguridad y control que tiene, que a lo mejor es su casa, su apartamento, lo que sea, trata de aplicarlo a los entornos donde le dejen. Entonces, si queda con un grupo, va a procurar extralimitar sus fronteras a ese grupo. Y si no, se le va a notar que no está a gusto. Si no lo consigue en un grupo, seleccionará dentro del grupo a una o dos personas que le escuchen, va a aparentar amistad, pero lo único que quiere es un paño de lágrimas. Pero en realidad todo eso son intentos, muchas veces, no tanto de ayuda, como de intentar buscar un espacio a veces de control. El espacio donde las cosas son como yo quiero. ¿Eso quiere decir que no le puedo contar mis problemas a nadie? No voy por ahí. Voy en el sentido de que procuremos ser maduros para que procuremos no solo que los demás estén pendientes de nosotros, sino, como decía antes, madurar queriendo que los que están a nuestro alrededor estén bien también. Porque si no hay un momento en que terminamos utilizando a los demás. Qué mal he puesto a los solteros. No. Lo que yo estoy describiendo no es a los solteros. Estoy describiendo cómo funciona la carne. Lo que la Biblia llama la carne. Y la carne es destructiva. Cuando uno aprende a identificar los enemigos, no hay nada más peligroso que un enemigo no identificado. Si a ti te dicen que tienes un enemigo y no sabes quién es, tiembla. Pero si sabes quién es, te puedes defender. Uno tiene que saber dónde está. Llevo prácticamente una hora hablando
Y voy a dejarlo aquí para que pueda haber tiempo de preguntas. Espero no haber ofendido a nadie. Mi intención no es ofender. Pero las cartas hay que ponerlas boca arriba. Porque si te autoengañas o te das discursos que no son reales, las cosas no van a cambiar. Los anhelos que tienes no van a suceder como a lo mejor tú quieres que sucedan. Y es lícito que los anheles. Pero hay que aprender a poner todas las variables, porque a veces las cosas no son tan simples y hay que aprender a identificarlas para que se trabaje en la dirección correcta. La primera pregunta cuando el hombre cae, que Dios le dice es: ¿dónde estás tú? Cuando el apóstol Pablo, ya sabéis que perseguía a la iglesia, perseguía a los discípulos de Cristo, un fogonazo de luz, cae, queda ciego, y lo primero que pregunta al apóstol Pablo es: ¿quién eres, Señor? Y se le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero fijaos la siguiente pregunta que el apóstol Pablo hace: ¿qué quieres que haga? Identifica dónde estás. Una vez que identifiques eso, pregúntale al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Porque no haciendo nada es cuando no suceden las cosas. Y termino con uno de mis pasajes favoritos que está en Isaías 43. Mirad lo que hizo Dios. Versículo 1. Ahora así dice Jehová: creador tuyo, oh Jacob. Lo primero que dice es que Él creó a Jacob. Y Jacob era un hombre que tuvo muchos problemas en su vida. Por si hay alguien que no lo sabe, Jacob consiguió legalmente, hay veces que dice, era un truán y era un sinvergüenza. Mentira. El que vendió la primogenitura despreciándola a precio de saldo fue Saúl, no Jacob. Jacob lo que hacía era procurar la bendición de Dios. Y a veces se le pone como que fuera un trápala. No. Jacob no arrebató una primogenitura. El que la despreció fue Esaú, que es quien dice la Biblia que era un profano. Esaú, por el ya y el ahora y tener una gratificación instantánea, fue capaz de sacrificar cosas grandísimas. El pecado funciona así. Y por eso es falto de sabiduría. Por una gratificación instantánea, ser capaz de derribar cosas que se tardan años en construir. O cosas que valen mucho más. Entonces, dice, creador tuyo, oh Jacob. Es decir, Dios creó a Jacob. Y formador tuyo. Es decir, Dios no solamente crea, sino que te forma. Tú eres una persona creada por Dios. Un nacimiento es un milagro. Y porque suceda a diario, no lo hace menos milagroso. Es impresionante. Eva y yo todavía nos acordamos. La primera vez que en una ecografía vimos a nuestra hija mayor, una cosita así de pequeña, era un circulito, pero eso latía, nos emocionamos los dos. Eso es una obra de Dios. Nosotros podremos poner medio o condiciones, pero la vida solo puede darla a Dios. Pero Dios no solamente quiere crear, Dios quiere formarte. Y Dios ha hecho las cosas para enseñarnos cómo Él es. Tener niños es fácil, educarlos es otro tema. Podemos tener hijos, pero ahora hay que educarlos, hay que formarlos. Y eso nos enseña de lo que Dios hace con nosotros. Nos creó, pero nos va formando. Y ahora dice, oh Israel, pero no se llamaba Jacob. Dios le cambió el nombre a Jacob y la bendición que le dio fue una identidad. Le llamó Israel. ¿Recordáis lo que significa Israel? Cuando se le pone el nombre de Israel. Tú, el mundo habla de Israel y están pensando en judíos, están pensando en lo que pasa allí, que si los palestinos para arriba, para abajo y tal. Y en la Biblia, Israel es una bendición, un nombre que tiene un significado y unas consecuencias y se le da a una persona que además no era judía, porque todavía no existían. Dice, porque has luchado de parte de Dios con Dios y contra los hombres y has vencido. Jacob tuvo problemas familiares, su hermano lo quiso matar. Sus hijos
Bueno, ya sabéis que como le engañaron, se casó con 2 hermanas. Le dieron la que no quería, como iban cubiertas, y cuando se dio cuenta le habían metido la hermana que no era. Y al final se encuentra casado con 2 mujeres que son hermanas y discuten entre ellas. No me voy a meter en ese asunto porque me puede costar caro. Pero resulta que la que amaba se le muere. Sus hijos, por envidia, entregan como esclavo a un hermano y le hacen pensar a su padre, a Jacob, que ha muerto porque se lo comió una fiera. Una hija suya es abusada sexualmente y por eso sus hijos cometen una matanza. Sufre hambruna la tierra donde vivía. Eres patriarca de una familia y no eres capaz de sustentar a tu propia familia. Tienes que mandar a tus hijos a que vaya a Egipto a porque den grano, porque tú como patriarca, y habiendo tenido ganado y habiendo tenido muchas cosas, no eres capaz de sustentar a tu familia. ¿Tú crees que la vida de Jacob fue fácil? Pues has luchado con Dios y contra los hombres y has vencido. Esa es la identidad que Dios le da a Jacob. Y la identidad que Dios le da a Jacob se ha mantenido a través de los siglos y va a tener consecuencias no solamente históricas, no me voy a meter en esa historia, algunos sabéis que me encantan, sino que las va a tener incluso permanentes y eternamente. La identidad que Dios le da a una persona. El nombre de Israel también está en el Nuevo Testamento, para ti y para mí. Porque si Israel significa has luchado con Dios contra los hombres y has vencido, ¿qué significa cuando la Biblia dice al que venza? Apocalipsis. ¿Qué significa cuando dice en Cristo sois más que vencedores? Que la identidad que Dios te quiere dar es una identidad para victoria. Y no para que entres en un bucle despersonalizado, rutinario un día y otro, para tomar fantitas en la terraza de un bar. Hay algo más importante, tu identidad, porque tienes un creador y un formador. Y en esa circunstancia, y tomando conciencia y trabajando en esa dirección, es donde Dios, en esa formación, te permitirá encontrar una persona con esos mismos objetivos, una persona con esos mismos valores, una persona que se labre, que quiere ser fructífera, para que sea un equipo con muchas posibilidades y con una identidad propia. ¿Por qué te vas a conformar con menos? ¿Porque hasta ahora no lo hayas conseguido? ¿Porque alguien te menospreció alguna vez? No te pongas de oferta, porque la identidad que Dios te ha dado es victoria.